Buenas tardes, ingeniero Miguel Alejandro Soto Carril, encargado de la materia Economía Agropecuaria. A mi grupo número uno le ha tocado exponer sobre las cadenas de valor agropecuaria. Mi grupo está conformado por Tyron Borneo, Emily Córdoba, Secha Santa, Yesenia Zapata y Wilson Gaona, mi persona, quien le está saludando. A continuación, mi compañera. Contexto e importancia. El banano es uno de los productos más importantes para el Ecuador. Somos el mayor exportador mundial y este cultivo representa una fuente clave de empleo e ingresos para el país. Sin embargo, el éxito en volumen de exportación oculta problemas estructurales, poca equidad en la distribución de beneficios, desigualdades entre actores de cadena, grandes versus pequeños productores, problemas sociales y ambientales asociados a la producción. Gracias, compañero. En esta oportunidad vamos a abordar los puntos críticos identificados, siendo nomás las debilidades estructurales detectadas en las cadenas de valor. Por tanto, a pesar de que la alta eficiencia productiva en la cadena de valor del banano ecuatoriano presenta puntos críticos que limita un desarrollo justo y sostenible, concentrando el poder y los beneficios en algunos actores dentro de la cadena. Como se señala, la distribución del valor es profundamente asimétrica. Del precio final que paga el consumidor en el extranjero, solo una mínima fracción, entre el 5 y el 10%, se queda de retorno en el Ecuador. Esto quiere decir que la mayor parte del valor es capturada por los grandes distribuidores y supermercados en los países de destino, quienes asumen el riesgo productivo mucho menor. Esto demuestra que la eficiencia productiva del país no se traduce en una fortaleza económica equitativa para todos los sectores, tanto productores y trabajadores locales. Debemos comprender también que existe una fuerte dependencia y vulneración en la logística y exportación. Quiere decir que los costos del flete marítimo son los que más controlados por el oligopolio de las navieras internacionales ocurre, por tanto, frente a los cuales los exportadores ecuatorianos no tienen ningún poder de negociación. Cualquier aumento unilateral en las tarifas de transporte erosiona directamente las ganancias de los productores y los márgenes en las exportaciones ecuatorianas. A esto se suman las deficiencias en la logística interna que elevan los costos y aumentan el riesgo de que la fruta pierda la calidad y no se pueda vender antes de exportar. También hay una marcada brecha tecnológica y perpetúa la desigualdad. Existe una estructura productiva dual por un lado, donde las grandes plantaciones con acceso a tecnología y presión, y por otro lado existen pequeños productores que tienen dificultades dentro del esquema productivo, no pueden acceder a crédito, las asistencias técnicas y tecnológicas se ven muy limitadas o impedidas. Por tanto, existe una disparidad que no solo afecta la rentabilidad de los pequeños agricultores, sino que también perpetúa un ciclo de vulnerabilidad y limita el desarrollo equitativo del sector rural. Esto se puede determinar como los puntos críticos detectados, que estos van a tener una afectación en consecuencia en la siguiente lámina que se va a analizar. Las dimensiones sociales y económicas. Por tanto, podemos indicar que existe un costo humano y ambiental a través del aparente éxito de la exportación del banano ecuatoriano. El liderazgo del Ecuador como exportador de bananos se ha alcanzado a costa de significativas externalidades económicas. Somos dependientes del mercado del fertilizante y de la transportación y la logística para ubicar el banano en otro país. También se ha determinado que la rentabilidad de la cadena se sostiene sobre una base de inequidad social y un considerable impacto, un impacto social y ambiental. La generación masiva de empleo oculta condiciones laborales precarias. En el sector prevalece la informalidad y los salarios a menudo no son suficientes para cubrir la canasta básica familiar. Los trabajadores enfrentan condiciones laborales casi de explotación en la situación de que también se ven expuestos su salud a los productos agroquímicos que crónicamente van a ir afectando la salud pública del sector productivo. Existe una masiva generación de empleo que no garantiza condiciones económicas laborales dignas que sostienen la producción. Este tipo de modelo marginal excluye sistemáticamente al pequeño productor. Los productores que son fundamentales para la economía rural, considerando que casi el 60% de las producciones eh, que alimentan el Ecuador de manera internamente son producidos por el 60% de la población rural campesina a través de la economía intrafamiliar. Esto nos pone en una disparidad dual
donde el pequeño productor está siempre haciéndose la comparación con el productor mayor en un mercado de precios locales, que esto eh, margina la ganancia cuando al final tiene que hacer la conversión y la venta. Y tenemos como perspectivas fundamentales, como se avisiona también los altos costos en las certificaciones orgánicas que actúan como barreras a entradas. Por tanto, excluyen a agricultores que no tienen esos recursos para hacer la certificación. La situación productiva ecuatoriana se define como un monocultivo intensivo de banano que genera una huella ecológica muy significativa debido a su alto costo de agua, uso de agroquímicos, contaminación por plásticos y, sobre todo, las certificaciones que buscan este impacto en la mitigación. Su adopción también depende de la capacidad de inversión del productor y también del consumidor que estén dispuestos a pagar, lo que esto demuestra un conflicto permanente entre la responsabilidad ambiental y la rentabilidad de las unidades de negocio. Gracias. Gracias, compañero. Bueno, les voy a hablar un poco sobre el tema del impacto ambiental. Em, Dentro de este proceso, el impacto ambiental es lo que es afectado cotidianamente. Al ser un monocultivo bananero, generan distintos efectos negativos. Cualquier tipo de monocultivo ocasiona casi los mismos efectos negativos en todo tipo de suelos. Por ejemplo, el uso excesivo de agua. Al ser un cultivo bananero, necesita naturalmente, al ser varias hectáreas, de demasiada agua. Entonces, eso hace que haya un desgaste, un desperdicio por las tantas hectáreas que hay en una finca. Otro tema también es la contaminación por los plásticos, porque como sabemos, el banano es un producto que se comercializa de forma internacional, sirve para las exportaciones como economía del país. Entonces, ese ámbito es perjudicial para lo que es el ambiente, porque necesita de muchos cuidados y la mayoría de bananeros ecuatorianos utilizan lo que es un tema un poco más convencional. Entonces no usan casi la mayoría lo que es el banano un poco orgánico, sino más convencional. Entonces, al ser convencional necesita más, le aplican más artefactos como discos, fundas y demás plásticos que llevan las resinas. Entonces, eso ocasiona una contaminación perjudicial después de que se corta la resina para el momento de la producción. También otro punto es la aplicación intensiva de químicos. Como lo dije, es una siembra convencional, entonces cotidianamente va a estar rodeado de distintas fumigaciones y de estos aspectos que necesiten de químicos, incluso en el momento de lo que es el proceso de embarque, en donde el banano va a ser trasladado y ubicado en las cajas para su exportación. Aún ahí en ese momento también necesitan distintos químicos para evitar que se malogre el fruto. Entonces también causa un efecto negativo. Lo cual es importante para evitar esas cosas, sería importante conocer las certificaciones que nos ayuden a reducir el impacto de estos ámbitos dentro al calentamiento global. Pero es algo casi un poco complicado porque hay que entender que la mayoría de los agricultores del país no pueden acceder a esto porque por falta de tiempo, porque son costosos o por distintas razones más. Pero entonces esto es lo que hace que exista una tensión entre la rentabilidad y la sostenibilidad. Entonces esto causa como cierta inconformidad, ciertos problemitas que hacen que estos efectos negativos sigan concluyendo con más frecuencia. Entonces hacen que dentro del impacto ambiental sea un poco perjudicial. Entonces sí sería muy interesante que se tomaran mucho en cuenta esos ámbitos. Como se sabe, también quiero para concluir este tema, que es algo interesante, es que el modelo de la cadena de valor, como lo dieron a conocer anteriormente mis compañeros, nos permite entender que como el tema de la producción de banano, claro, es eficiente. Eso no hay que negarlo. El producir banano ecuatoriano es muy eficiente debido a que se comercializa de una forma rápida, pero los beneficios no llegan de una forma directa o justa, por así decirlo, a todos los actores. Entonces, solo cierta parte de la producción de banano son las que enriquecen a cierta
población. Y a los que de verdadmente pasan en lo que es trabajo de campo, son los que casi no reciben todos esos beneficios. Entonces, es algo que ocasiona ciertos conflictos o desequilibrios en el poder, por así decirlo. Porque esto pasa especialmente en lo que es la negociación con las empresas extranjeras, como lo mencionaba anteriormente. Entonces, el pequeño productor agropecuario no se enriquece con el dinero de su materia prima, sino al contrario, el que se enriquece son las empresas extranjeras, las empresas que compran nuestra materia prima. Entonces, eso causa un tipo de inconformidad, porque no se valora y no se le paga bien al agropecuario ecuatoriano. Entonces, hay que un poco trabajar en lo que es la equidad, la sostenibilidad y el fortalecimiento, esos pequeños productores, para que se los tomen en cuenta y se respeten al momento de que ellos producen y venden su materia prima. Para que de esa forma exista un verdadero desarrollo, tenemos que incluir mucho el tema de la justicia social, ambiental, económica, respetando a cada uno de ellos para que el poder no esté tan desequilibrado. Entonces, esto sería todos nuestros aportes, profesor. Como parte del grupo número 1, cualquier inconveniente, espero sepa disculpar. Muchas gracias.